Ahí está. Bueno, buenísimas noches. Espero que se encuentren todos bien. Quiero tranquilizarles con el tema de la tarea. Yo no sé si todos me acompañaron anoche hasta el final, pero creo que algunos no entendieron la idea de la tarea. La tarea no era para entregar hoy. Yo les compartí el material para que pudiesen leer, para que hoy pudiésemos comentar, ¿sí? Para familiarizarse. Les mostré las preguntas que son preguntas disparadoras para poder tener una guía del análisis de esa tarea sobre ese material que se entregó, y entonces hoy vamos a dilucidar todas las dudas al respecto. Bueno, les voy a pedir que pongan sus cámaras para verles las churras y los churros que están esta noche. Así nos damos fuerza, ¿verdad? Ahí sí es diferente. Ahí ya me cambia completamente el ánimo luego. Bueno, les había comentado que para poder tener una coherencia en lo que estuvimos conversando, vamos a tener dos tareas, ¿sí? Pero son dos tareas opcionales, o sea, o hacen la tarea 1 o hacen la tarea 2. Van a ver que por el tipo de actividad, quizá el puntaje sea diferente, pero el porcentaje es el mismo. No sé si me siguen. O sea, por más que uno sea de 50 puntos y otro de 9 puntos, igual va a ser 40%. ¿Sí? Entonces, por ahí lo que podemos es bajar un poquitito el puntaje si es que les molesta mucho 50 puntos, ¿verdad? Eso es todo debatible, pero la idea es que tengamos dos actividades que ustedes puedan elegir. Una de ellas es un análisis de un texto, que yo les apunté 5 preguntas que me parecieron interesantes como para reconocer el texto de que habla y entenderlo un poquitito. Y la otra actividad, como ya les había adelantado, es elegir 5 actividades de aprendizaje, y ahora vamos a leer la guía para poder explicar cómo vamos a entregar esa guía, ¿sí? Voy a proceder a mostrar un poquitito entonces, a ver, un poco, justamente la guía. Si hacemos un repaso de lo que son nuestra aula, aquí estuve cargando aquí los videos. Bueno, la idea es la siguiente, miren, dentro del recurso, esto les voy a mostrar cómo se hace también de paso. Todavía no está bueno. Esto yo cargo aquí en YouTube por lo siguiente, porque a partir de aquí puedo cargar como un recurso embebido dentro del aula. Enseguida voy a explicar cuál es. Pero acá van a ir entonces los videos grabados, ¿sí? Entonces yo creo que el profesor Milson también les estuvo mostrando el contenido del aula, y yo quiero mostrar al mismo tiempo lo que ustedes van a tener disponible en el módulo 2. Bien, entonces en el módulo 2 lo que van a tener es lo siguiente. Por un lado, los materiales de lectura, que yo les había, el material de lectura pues uno solo en realidad, ¿sí? Aquí con las preguntas, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá es un adelanto, esto que dice rúbrica, es un adelanto de una herramienta evaluativa, ¿ok? Esta herramienta evaluativa, vamos a ver después en qué caso se puede utilizar. Justamente es una herramienta que nos permite establecer criterios de evaluación antes que los alumnos hagan la actividad. Quizá empecé con algo muy complicado, pero eso está muy bueno porque de acuerdo a eso vamos a ir conversando, porque a mí me es muy importante que ustedes me digan qué es lo que no entendieron, pero esta herramienta que se denomina rúbrica, vamos a trabajar específicamente en el último módulo, que es evaluación, que van a tener también conmigo. Entonces, es simplemente para que ya vayan familiarizándose. No es necesario que ustedes lo sepan utilizar todavía. De hecho, cuando yo les pedí que hagan
que seleccionen las 5 actividades de aprendizaje, solamente les pido una escala de calificación. No les estoy pidiendo que hagan todavía criterios, ni rúbricas, ni nada, porque no dimos todavía eso, pero algo muy básico donde ustedes puedan determinar, vamos a ver, por ejemplo, el nivel, el tema y la actividad propiamente dicha, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, que es para poder analizar el material, tiene entonces dos partes. Tiene una primera parte que vendrían a ser las dos primeras columnas de la izquierda mía, ¿verdad? Derecha de ustedes. Creo que es a la derecha. No, izquierda también les sale a ustedes. ¿Dónde están las preguntas? Las preguntas son, quizás lo que les confundió un poco es que les puse las preguntas también aquí, pero las preguntas hubiese hecho por separado, ¿verdad? Para no confundirles. A lo mejor por eso es que les confundió un poquito, pero realmente lo que va en la primera columna son los criterios, o sea, lo que el profesor va midiendo. Entonces, el primer criterio, fíjense que los criterios se repiten, ¿sí? Por ejemplo, en la primera pregunta, el primer criterio es de identificación de un elemento, o sea, acá se pide que se identifique las diferencias, porque se está hablando de diferencias en esta primera pregunta. En la segunda pregunta pide que se identifique ¿qué cosa? La relación, ¿sí? En el tercero pide que se identifique las diferencias. En el cuarto pide que se identifique la influencia, o la influencia en particular. Y en el quinto que se identifique las conclusiones, ¿sí? Entonces, el primer criterio es, evidentemente, el de identificar un elemento, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos yo les pido que identifiquen? Y les pido que identifiquen, por ejemplo, en la primera pregunta, las diferencias. Por eso dice, ¿cuáles son las diferencias encontradas en las atribuciones causales? ¿Sí? Entonces, es simplemente eso. El primer criterio sería identificar las diferencias. El segundo sería explicar la diferencia encontrada. Esto pueden hacer con sus palabras. El tercero sería relacionar con una teoría de atribución causal, a qué relacionan los alumnos, dice, su buen rendimiento académico. Y a eso es la relación causal, que se refiere el material. El último dice, analiza el impacto de las diferencias, y el último dice, demuestra una comprensión global. Y ustedes van a ver que seguidamente las próximas 3 columnas, estoy marcando aquí, son una escala. Esa es una escala de ejecución en donde ustedes van a ver, o sea, el profesor determina qué tiene que ocurrir para que le dé. Para cada criterio, en este caso, ¿cuánto es el total de puntos? Para cada criterio es 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el primer criterio puntúe como 2? Si se identifican correctamente todas las diferencias. El siguiente, después del 2, vendría a ser el 1, que esto está más o menos con la siguiente lógica. El 2 sería totalmente logrado para el criterio, el 1 sería parcialmente logrado y el 0 sería no logrado. O sea, esta lógica tiene más o menos por eso es 3. ¿Cuántas notas se ponen en una escala? Y hay gente que pone, por ejemplo, directamente logrado, no logrado, pero eso confunde un poco porque es más una lista de cotejo, pero a partir de 3 generalmente ya es para construir una rúbrica. En este caso, mi criterio podría ser, si yo le voy a dar una nomenclatura cualitativa, le voy a dar totalmente logrado, sería el total de puntos el 2 para un criterio, medianamente logrado o parcialmente logrado el 1, y no logrado sería el 0, ¿sí? Esto para cada criterio. Es por eso nomás que de repente parece que tiene mucho puntaje, pero es para poder mostrarles digamos, una herramienta, adelantarles en realidad, porque esto vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente es responder esta pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes encuentran en las atribuciones causales en los estudiantes que tienen y que no tienen dificultades de aprendizaje? Y las atribuciones causales es a que ellos le atribuyen su buen desempeño como alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la diferencia que ustedes van a establecer? Las diferencias. ¿Cuáles son los factores?
que los alumnos sin problemas de aprendizaje creen que son importantes para su desempeño y cuáles son los factores que los alumnos que sí tienen dificultad de aprendizaje creen que es importante para su desarrollo. Esto vendría a ser traduciendo la pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes, hoy muchos me consultaron, yo les dije simplemente que respondan, que carguen un documento de texto, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es, si eligen este análisis, lo que van a hacer es entrar a la actividad, estamos dentro de nuestra unidad, vamos a entrar a la actividad aquí dentro del módulo 2. Una vez que leyeron todo, respondieron todo, entonces vamos a entrar aquí donde dice análisis del texto, ¿sí? Entonces esta va a ser digamos, la tarea opcional 1, ¿ok? Entonces, entren acá, le van a dar un clic aquí donde dice aquí respondemos con nuestras opiniones, ¿pueden ver? Le dan un clic aquí y acá ya hay una persona, Yasmín Patricia, ya respondió. Exactamente, esa era la consigna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde dice el profesor, dice, respondiendo a este mensaje, déjanos conocer tu opinión. Entonces le vamos a dar responder y aquí vamos a copiar la respuesta de las 5 preguntas. Eso nomás es. O sea, en este caso no tienen que alzar nada. ¿Sí? Solamente responden las 5 preguntas y yo voy a analizar con la rúbrica la profundidad que tiene para ir dándoles el puntaje. ¿Ok? No se vayan a estresar. Yo sé que de repente, como es muy nuevo y tal vez tenemos que entender también que de repente tenemos ya medio cerebro nomás a esta hora. Entonces, en serio, estamos cansados, ¿verdad? Y por ahí no se entendió bien, pero a todos los que me escribían hoy desesperados por WhatsApp les decía, no se preocupen, hoy vamos a conversar sobre las tareas. No era la idea que ya entreguen, el que quiso entregar obviamente y pudo, buenas felicitaciones para Yasmín, por ejemplo, que ya entregó, pero la idea es eso, ¿sí? Se responden las 5 preguntas y se pega respondiendo al foro. ¿Hay acá alguna duda de esta tarea opcional 1 para pasar a la 2? Ninguna, profe, ahora sí entendimos. Bueno, Todo yo me bien. compliqué mucho, profe, pobrecito mi Espera que yo compañero que voy va a a alzar hacer. un ratito espera que. Profe, cuando decís Espérate. opcional, quiere decir que con la presentación de cualquiera de las dos ya está puntuadas No, espera que Yasmín, porque el módulo. estoy escuchando Bluetooth ahí. Habla un poco otra vez, Yasmín, por favor. Sí, ¿me Ahí escuchás, está. Sí, profesor? sí, ahora sí. Bueno, mi consulta es si es que realizamos la primera actividad, que es esta, ¿ya no hacemos la segunda o igual? Exactamente, ya no hacen. Justamente les estaba diciendo que la idea un poquito acá es poner diferentes tipos de actividades para la gente. Bueno, esto sería para la gente que quiera analizar. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de los estilos, verdad? Entonces, esto sería para la gente que le gusta analizar. Sabemos ya que hay gente que le gusta mucho analizar, entonces esto hacemos para esas personas que son reflexivas, que les gusta trabajar solos tal vez. Y la próxima actividad, entonces, voy a volver a presentar la pantalla. También dentro de nuestro módulo 2, ¿sí? Me van siguiendo aquí, ¿verdad? Módulo 2. Entonces, donde yo le pondría acá, voy a hacerlo ya eso, porque para, para despejar dudas, ¿verdad? Así hacemos la cuestión un poquito más fácil. Acá le vamos a poner como nombre entonces, actividad opcional 1, ¿sí? Este es el foro, ¿ok? Y la próxima va a ser la actividad opcional 2. Acá. Entonces, actividad opcional 2. Entrega de trabajo. ¿Ok? Entonces, este sería el segundo tipo, o sea, la otra tarea
también dentro de nuestro módulo 2, aquí. Entonces, aquí tenemos la guía de trabajo. Yo les cargué en Word esta guía de trabajo para que puedan descargar justamente y puedan usar como base. O sea, para que no tengan que escribir de cero, usen esta plantilla de Word para trabajar ahí habilitan edición y ya pueden trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Les pido lo siguiente. Vamos a trabajar entonces propuesta de una actividad de aprendizaje, ¿sí? Vamos a determinar la población de estudiantes, van a decir a qué población de estudiantes va dirigida la actividad. Primero que nada es, acá sería, elige una actividad, que me falta, de aprendizaje. Sería el 1. El 2 sería determinar a qué población va dirigida. El 3 sería establece en qué carrera, semestre y asignatura se va a aplicar esa actividad. Especifica el objetivo de esa actividad. Si esa actividad va a estar orientada a presentar un tema o esa actividad va a estar orientada a desarrollar un tema o esa actividad va a estar orientada a evaluar un tema. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere especificar el objetivo de la actividad. Después, van a describir las instrucciones. O sea, acá ustedes van a decirle a los alumnos qué es lo que van a hacer. ¿Se entiende? O sea, van a darle las indicaciones a los alumnos. Y obviamente esas indicaciones van a cambiar de acuerdo al tipo de actividad que ustedes van a hacer. Para cada actividad, las instrucciones van a ser distintas, ¿ok? Una vez finalizada la actividad, van a transformar el documento a un PDF y van a subir, ¿ok? Van a subir. Y esto, para que sea, cada actividad, acá tenemos 3 por 3, 9, entonces 9 por... Acá necesitamos 5 actividades para que tenga el mismo puntaje, ¿ok? 5 actividades de todo lo que nosotros estuvimos hablando, pueden elegir y hacen lo mismo. Actividad 1, tal cosa. Actividad 2, tal cosa. Actividad 3, tal cosa. ¿Sí? Y envían todo en un solo documento. No hace falta que hagan un documento para cada actividad. Directamente acá ponen actividad 1 y estos son los criterios. La misma cosa. Esto que nosotros vemos acá se denomina rúbrica de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los criterios que yo voy a tener en cuenta para calificarles. En este caso en particular, cada actividad que ustedes pongan va a valer 9 puntos. ¿Por qué vale 9 puntos? Porque tengo 3 criterios. El criterio 1 va a ser determinar la población. El criterio 2 va a ser especificar el objetivo y el momento didáctico al cual va dirigido. El objetivo 3 va a ser describir correctamente las instrucciones. Entonces, para el objetivo 1, que tiene que ver con determinar la población, logrado completamente o se dan cuenta que esta es otra variedad, ¿verdad? Sería, acá no hay no logrado, hay logrado completamente, parcialmente y mínimamente, para que ustedes vean que eso puede variar. Pero entonces, 3 puntos va a tener este criterio si se identifica con precisión la población objetivo, mencionamos la carrera, el semestre y la asignatura. Sin embargo, si solamente identificamos la población, pero omitimos el resto, solamente va a valer 2 puntos. Y va a valer 1 punto si no se identifica adecuadamente la población objetivo, pero queda eso, digamos, en aguas de borrajo. Lo mismo, especificación del objetivo, 3 puntos si es que se especifica de manera clara y precisa el objetivo, la actividad y el momento didáctico. Y así va bajando, ¿ok? Entonces, esto que tenemos acá se denomina rúbrica, ¿sí? Rúbrica. Esto van a tener esta semana, inclusive si les parece poco tiempo el 6, podemos ampliar. Yo les puedo dar, en este caso les di todo el fin de semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan presentar para el 6 de noviembre. Ambas tareas.
O sea, para que tengan todo el fin de semana para poder entregar, ¿sí? Pregunta sobre la actividad opcional 2. Profe, serían 5 actividades las que tenemos que... Sí, ahí Sí, ya veo bien. así Sí, mismo, gracias, 5 profe. actividades. Por ejemplo, mapa conceptual, mapa mental, cualquiera que, la que ustedes más quieran, la que ustedes más conozcan y la que les sea más fácil. O sea, aquí la idea en realidad es que ustedes practiquen lo que estuvimos conversando, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a nuestra evaluación parcial. Ahora, otra cosa que yo me quedé debiéndoles a ustedes es lo siguiente. Ustedes me preguntaron si había algún sitio de internet donde podíamos preguntar o teníamos algún test en línea. Realmente todos los tests son test psicológicos. Entonces, tenemos ahí una pequeña dificultad. Sin embargo, encontré aquí de una página de una universidad que les voy a pasar ahora si quieren, podemos hacer juntos. El único tema es que esto está en inglés y solamente van a tener acceso a las personas que tienen traductores, ¿sí? Traductor en la página, ¿ok? Entonces, esta es una página de una universidad que me permite hacer un test que se denomina, eh, voy a ver bien el nombre porque está, pero es el test de los estilos de aprendizaje, así se denomina en inglés, pero no me acuerdo bien en inglés mismo cómo se llama, pero al traducir se denomina así. Y bueno, al entrar van a ver que tienen, es de esta universidad, creo que es Newcastle, no estoy seguro, no les quiero, no, de North Carolina, sí, ahí está, de Carolina del Norte, Universidad Carolina del Norte. Es un índice de estilos de aprendizaje, es un cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si nosotros tenemos instalado, y esto ya va como multimedios didácticos, un adelanto también, podemos instalar nosotros en el navegador esta aplicación que lo que hace es traducir las páginas en inglés. Fíjense que yo tengo todo en inglés, esto, inclusive las preguntas. ¿Mm? Tengo absolutamente todo en inglés. Entonces yo aquí puedo pedirle que traduzca esta página del inglés al español. Hoy yo hice una vez y no me salió error y le di una segunda vez y ahí recién me salió. O sea, no se rindan ante la primera oportunidad que no les sale, porque a mí me hizo eso. Fíjense que en este caso traduce súper bien. Bien, entonces, ¿por qué no podemos bajar nosotros esto y pasar en una, digamos, en Google Forms? Porque esto ya tiene un algoritmo que corrige y me saca mi estilo de aprendizaje. Entonces, voy a hacer un poco ¿verdad? José Palacios, entonces vamos a ver un poco qué sale, ¿verdad? Fíjense las preguntas. Dice, entiendo algo mejor después de probarlo o de pensarlo. En mi caso, probarlo. ¿Preferiría ser considerado más realista o innovador? Creo que innovador. Cuando pienso en lo que hice ayer, lo más probable es que obtenga una foto o palabras. Dice. Foto. Tiendo a comprender los detalles de un tema, pero puede estar confuso acerca de la estructura en general o comprendo la estructura general, pero puedo no entender los detalles. En este, yo me centro más en, me es más complicado ver los detalles. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda a hablar o a pensarlo, me ayuda a hablar. Si fuera profesor, preferiría impartir un curso que se trata sobre hechos de la vida real o sobre teorías, sobre hechos de la vida real. En mi caso, yo estoy haciendo lo mío. Yo les invito a que ustedes hagan también lo suyo. Una vez dice, prefiero obtener nueva información en imágenes o en instrucciones escritas, en imágenes y diagramas. Una vez que entiendo todas las partes, lo entiendo todo o todo lo veo y veo cómo encajan las piezas. Creo que veo una vez que entiendo todo. En un grupo de estudio que trabaja sobre material difícil, es más probable que yo participe y aporte ideas o me siente y escuche. Probablemente me siente y escuche. Lo encuentro más fácil para aprender hechos o para aprender de conceptos, aprender de hechos de la vida real.
En un libro con muchas imágenes y gráficos es probable que mire las imágenes y los gráficos o me centre en el texto. Mire las imágenes. Entonces, fíjense, acá hicimos un cuarto. Ahí dice, 1 de 4, ¿verdad? Y damos próximo. Ahí está todo en inglés otra vez. La misma cosa, entonces vamos a ver si podemos darle ahí traducir. Ahí está. Cuando resuelvo problemas matemáticos, por lo general busco soluciones paso a paso o veo las soluciones y luego tengo que esforzarme para descubrir los pasos. ¿Sí? Me cuesta mucho paso a paso. En las clases que he tomado normalmente he llegado a conocer a muchos de los estudiantes o rara vez he llegado a conocer a muchos estudiantes. Normalmente conozco muchos estudiantes. Al leer no ficción, prefiero algo que me enseña hechos nuevos o me dice cómo hacer algo o algo que me da nuevas ideas en las que pensar. Me gusta lo práctico. Me gustan los profesores que pusieron muchos diagramas en la pizarra o los que dedican más tiempo a explicar. A los que explican. Cuando estoy analizando un cuento o una novela, pienso en los incidentes y trato de juntarlos para descubrir los temas. O solo sé cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar y encontrar los incidentes que lo demuestran. Sí. Cuando comienzo un problema de tarea, es más probable que comience a trabajar en una solución inmediatamente o intente comprender completamente el problema primero. No soy ansioso y voy a querer solucionar antes. Prefiero la idea de certeza o de teoría. Certeza. Recuerdo mejor lo que veo. Para mí es más importante que un instructor diseñe el material en pasos secuenciales o de una visión general. Prefiero estudiar en grupo y es más probable que me consideren cuidadoso, creativo, yo creo que creativo. Vamos a la página 3. Voy a volver a traducir la página 3. Cuando recibo indicaciones para llegar a un lugar nuevo, prefiero un mapa. Aprendo a un ritmo bastante regular, si estudio mucho lo conseguiré. O a trompicones, estaré totalmente confundido y de repente todo encajará. Primero, preferiría probar cosas o pensar cómo lo voy a hacer. Probar cosas y después pienso. Cuando leo por placer, me gustan que los escritores digan claramente lo que quieren decir o que digan las cosas de manera clara e interesante, creativa e interesante. ¿Sí? Cuando veo un diagrama o un boceto en clase, lo más probable que recuerde es la imagen o lo que dijo el instructor. Lo que dijo el instructor. Al considerar un conjunto de información es más probable que me centre en los detalles y pierda el panorama general o intente comprender el panorama general antes de entrar en detalles. Recuerdo más fácilmente lo que he hecho. Cuando tengo que realizar una tarea, prefiero dominar una forma de hacerlo o tener nuevas ideas. Prefiero dominar varias formas nuevas. Cuando alguien me muestra datos, prefiero tablas o gráficos o textos que resumen las tablas o gráficos. Cuando escribo un artículo es más probable que trabajo en pensar o escribir y al comienzo del artículo y avanzo, o trabajo en pensar y escribir diferentes partes del papel y luego ordenarlos. Es. Cuando tengo que trabajar en un proyecto grupal, primero quiero realizar una lluvia de ideas o hacer una lluvia de ideas individualmente y luego reunirme en grupo. Quiero hacer una lluvia de ideas. Y el último, vuelvo a traducir. Voy a ponerlo ya, siempre traducí el inglés. Considero que es un mayor elogio llamar a alguien sensitivo e imaginativo. Cuando conozco gente en una fiesta es más probable que recuerde cómo se veían o lo que dijeron sobre ellos mismos, cómo se veían. Cuando estoy aprendiendo un tema nuevo, prefiero mantenerme enfocado en ese tema, aprendiendo todo lo que pueda sobre él o intentar hacer conexiones entre ese tema y temas relacionados totalmente. Es más probable que me consideren extrovertido. Prefiero cursos que enfaticen material concreto. Para entretenerme, prefiero la televisión totalmente. Algunos profesores comienzan sus conferencias con un resumen de lo que cubrirán. Tales esquemas son muy útiles para mí. Sí. La idea de hacer los deberes en grupo con una nota para todo el grupo no es que me atrae tanto, pero sí, no me atrae. Cuando hago cálculos largos, tiendo a repetir todos mis pasos y realizar mi trabajo cuidadosamente o me resulta tedioso comprobar mi trabajo. Me resulta tediosísimo comprobar mi trabajo. Yo quiero entregar nomás y hacerte, no, ya, no quiero lo mismo saben que me equivoco. Soy muy ansioso en los exámenes.
Tiendo a imaginarme los lugares en los que he estado fácilmente con bastante precisión o con dificultades en muchos detalles, fácilmente. Y por último, al resolver problemas en grupo sería más probable que piensen todos los pasos del proceso o piensen posibles consecuencias de aplicación. Entonces son 44 preguntas en línea. Este es el único material que encontré en línea porque el resto son todos artículos científicos que hablan de test de estilos de aprendizaje. Este es el único test que encontré de forma gratuita. Y fíjense cómo lo que habíamos hablado, ¿verdad? No somos totalmente de un estilo de aprendizaje. Acá, por ejemplo, me sale que soy mucho más, o sea, que totalmente activo, más que reflexivo, ¿verdad? Que soy un poco intuitivo, muy visual y que tiendo a ser muy global en la comprensión de las situaciones. ¿Sí? O sea, no sé si esta página les parece interesante. Yo creo que van a poder aplicar con sus alumnos. El único tema es que está en inglés, ¿verdad? Fue lo que encontré y para no fallar les traje un poquito el día de hoy. Y bueno, eso quería comentarles. ¿Qué pico pasó todo de las cámaras de ustedes? Se escondieron todito y otra vez. Bueno, ahora un poquitito sobre el material. ¿Qué les parece? Si ustedes eligen, ¿hablamos sobre el material o yo sigo con la presentación para poder terminar un poquitito nuestro contenido? Con la presentación, en mi opinión. Bueno, Yo también votaciones. estoy de acuerdo con la presentación. Y con Ok. respecto a las cámaras, profesor, a esta hora de la noche ya estamos todos. Mejor que nos vean las Sí, caras porque si no te vas a asustar. no, yo vine, me, me lavé la cara, porque tengo de hecho así, no sé, del camino y me lavé la cara y me puse una camisita para estar presentable realmente. Sí les entiendo, no hay problema. Bueno, miremos entonces nuestra presentación. Vamos a continuar un poquitito aquí. Bueno, vamos a mirar algunas metodologías del aprendizaje, ¿sí? Y vamos a establecer un poco qué es lo que son las metodologías del aprendizaje. A mí me gusta mucho, más que traer mucho texto, yo quiero traer así como ideas, ¿sí? Y fundamentar esas ideas, ¿verdad? Decir quién dijo esas ideas y poder conversar un poquitito de esas ideas. Entonces, estos dos teóricos, Díaz y Hernández, hablan de que la metodología es un conjunto de procedimientos. Y acá yo les quiero llamar la atención sobre un elemento importante. Cuando hablamos de procedimientos, estamos hablando de un orden. Ese orden nos va a dar una secuencia. Es lo que nosotros decíamos ayer. Porque yo no puedo agarrar y usar ciertas actividades de aprendizaje como un método de introducción? Porque primero, por ejemplo, para hacer el mapa conceptual, yo necesito tener un conocimiento global, un manejo global del tema. Yo no puedo pedirle a mi alumno que haga un mapa conceptual si no tiene un buen conocimiento, pero sí puedo hacer eso con un mapa mental, porque le puedo decir dibujar en un papel las ideas que vayas a encontrar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de una secuencia de actividades, ¿ok? Secuencia de actividades, un orden. Y estas actividades están apoyadas por técnicas de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que estas técnicas que utilizamos están basadas en estudios. O sea, todas esas actividades que nosotros estamos mirando se basan en algún tipo de teoría. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje por modelación, o sea, yo hago lo que veo que el otro hace, o el aprendizaje inductivo, ¿verdad? Voy descubriendo los pasos hasta encontrar el esquema global, o el aprendizaje deductivo, ¿verdad? Voy dando varios elementos hasta que de repente encuentro la respuesta. Entonces, cada uno de ellos está basado en alguna teoría. Por eso es apoyado con técnicas de enseñanza. Estas técnicas de enseñanza están, vamos a decir, validadas
para su trabajo en aula, sobre todo. Todo esto que nosotros estuvimos viendo se pueden usar tanto en las aulas virtuales como en las aulas presenciales. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo de estas estrategias? Es el de llevar a buen término la acción didáctica. ¿Y cuando hay una acción didáctica? Cuando hay aprendizaje. ¿Cuándo hay aprendizaje? Cuando hay un cambio de actitud, cuando hay un cambio de conducta. Por ende, cuando alcanzamos los objetivos del aprendizaje. Y Lidwin habla de que la metodología didáctica también es una, acá otra vez habla de una serie, ¿sí? Serie, habla de orden otra vez de decisiones sobre qué procedimientos emplear. Atiendan acá que justamente acá nos marca la pauta de que hay muchas clases de metodología y nosotros vamos a utilizar cuáles eran los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para elegir una metodología. A ver si me ayudan a pensar un poco. ¿En qué voy a basar mi decisión para elegir una metodología grupal, una metodología individual, una metodología más reflexiva, una metodología más activa? ¿Qué voy a tener en cuenta? La población a la que va dirigida. Excelente, muy bien. La población, su estilo de aprendizaje. Después, ¿qué más? Dijimos, las herramientas. Si mis alumnos no tienen herramientas tecnológicas, ¿cómo voy a usar actividades que dependan de herramientas tecnológicas? O vamos a suponer que yo tengo aplicaciones que puedo utilizar en Internet y resulta que la facultad no tiene Internet. Entonces va a haber algunos alumnos que van a poder comprar y otros no su paquete de Internet y eso obviamente no podemos utilizar ni estandarizar. Dijimos, depende también de los objetivos, depende del tipo de contenido, ¿sí? Depende de, ¿qué más era que dijimos? De la intencionalidad del currículum, etcétera. Tenemos varios criterios que nos van a ayudar. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Pero el núcleo es poder llegar a cumplir los objetivos. Fabelloni habla de que comprende una forma de organizar esos procesos, ¿sí? Y ya vimos que hay procesos de inicio, procesos de desarrollo y procesos de cierre para poder facilitar qué cosa es la construcción. Y acuérdense que nosotros cuando hablamos de construcción también estamos hablando de orden. Cuando hablamos de construcción estamos reconociendo la importancia de rescatar y utilizar como base los cimientos o digamos, los conocimientos previos, ¿sí? Entonces, este es justamente uno de los principios, por ejemplo, de la Universidad Nacional, digamos, nuestro modelo es un modelo constructivista, perdón. El modelo constructivista que habla de que yo voy a poder construir en base a unos conocimientos previos. Por eso es tan importante ese primer momento en donde nosotros vamos a establecer qué es lo que nuestros alumnos conocen y qué es lo que nosotros vamos a aportar a ese conocimiento que ya existe. Entonces, por eso es importante, dice, concretar el propósito de facilitar esta construcción. ¿Y quién tiene que construir esa construcción? Valga la redundancia, habíamos dicho, el foco totalmente hoy en día se enfoca o se ubica sobre los alumnos. Dijimos que son los alumnos los que van a poder finalmente aprender los conceptos, ¿verdad? Y para generar justamente, y este es uno de los puntos de los que estuvimos hablando ayer, ¿qué es lo que nosotros queremos generar en nuestros alumnos? Y lo que nosotros queremos generar justamente es una conciencia crítica. ¿Por qué le decía yo, es importante que el alumno primero entienda y después yo le pregunte cuando él pueda construir ya ese concepto, pero él o ella pueda construir el concepto? No preguntarle y todos deben responder exactamente igual, porque entonces lo que estamos favoreciendo es simplemente una memorización, sino que
El entender va a hacer que vea el documento o la actividad con otros ojos. Y por supuesto, cuando logramos esa perspectiva crítica, eso va a transformar la vida de la persona. Entonces, la metodología didáctica involucra métodos, técnicas y actividades orientados a una construcción de aprendizaje significativo. Entonces, ¿alguien recuerda qué era un aprendizaje significativo o a qué nos referíamos cuando hablamos del aprendizaje significativo? A las situaciones de la vida. Muy bien, cuando puedo usar para las situaciones prácticas. ¿Cuándo más puede ser significativo para mí? En lo práctico, vos dijiste, perfecto. ¿Y cuándo más? Por ejemplo, si es algo que a mí me gusta mucho. Hay gente que estudia algo porque le gusta y es significativo para él o para ella, ¿sí? También, cuando yo estoy siguiendo eso porque a mí me gusta, porque a mí me entusiasma, eso también es aprendizaje significativo. O tal vez, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un cambio en el mundo, entonces estudio una carrera que a mí me va a dar un sentido, ¿sí? Y me va a una... ok, parece que este no lo voy a poder escuchar aquí, porque se acabó la batería de mi auricular. Te voy a poder dar un sentido, por ejemplo, en mi caso, yo estudié psicología porque quería ayudar a las personas. Eso a mí hizo que me facilite el aprendizaje significativo de herramientas dentro de la psicología comunitaria que yo le pude dar un sentido útil, ¿verdad? Porque es algo que yo quería hacer. Entonces, ahí también hay un aprendizaje significativo. Algunas veces es lo que necesitamos saber, algunas veces es lo que queremos saber, algunas veces es lo nuevo que conocemos, ¿verdad? Cuando salimos de nuestro esquema de confort, nuestro sitio de confort, a veces encontramos nuevas situaciones que nos gustan mucho, ¿verdad? Y acá algo muy importante es que estos enfoques tienen que estar previamente establecidos. Por eso todo el tiempo estamos hablando de una planificación, ¿sí? Tiene que haber una planificación, tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber un orden, ¿sí? Tiene que haber una secuencia de acciones que van a llevar ordenadamente a todos a cumplir justamente digamos, los objetivos del aprendizaje. Y por supuesto, esto es una tarea docente, o sea, la planificación, la ideación de las actividades, la selección de los recursos, todo eso es tarea de la planificación del docente. Obviamente, puede tener en cuenta el docente las opiniones de los alumnos para su planificación y sí, puede. Puede escucharle, puede preguntarle qué es lo que les gusta, cómo les gusta trabajar. Yo siempre suelo preguntar así cuando tengo un grupo muy numeroso, pero eso generalmente hago cuando la gente ya se conoce. En el caso de ustedes no, porque acá se conocieron. Pero generalmente cuando estoy con un grupo numeroso, yo les suelo preguntar si les gusta trabajar individualmente o no. Algunas veces también me dicen, bueno, sabes, profe, que nosotros trabajamos mejor de forma individual, ¿verdad? Y todo eso es válido. Entonces, eh, es un poco, digamos, la tarea del docente identificar cuáles son los estilos más utilizados por sus alumnos, ¿sí? Y acá ustedes me pidieron una herramienta. Esta es una herramienta. El test que acabo de pasar es una herramienta. Pero ustedes van a usar un test, no más, no. Ustedes pueden directamente observarle a sus alumnos y ver cuáles alumnos tienen similares características a las que estuvimos hablando. O sea que el docente también observa, no es que con un test el test me puede ayudar, pero con la observación, con el análisis, la medida que yo le vaya conociendo a mis alumnos, también voy a poder establecer cuáles son sus características de aprendizaje. Y a partir de ahí conviene mucho armar estos grupos de trabajo.
Y bueno, ¿qué son las técnicas de aprendizaje? Y justamente estableciendo ya, una vez establecidos los estilos de aprendizaje, estas son algunas, digamos, un conjunto de recursos o instrumentos que el docente puede llevar a cabo con las actividades para guiar el aprendizaje de los alumnos y facilitar. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Estos no son todos, son algunos ejemplos. Y bueno, ahí tenemos la famosa exposición oral o clase magistral que hasta ahora se usa, ahora estamos usando porque ustedes están callados y yo estoy hablando. No es lo ideal, pero todavía se usa. Si es que está bien orientada, podemos hacer de que esta sea una actividad bien participativa. Eh, Todavía se usa en la mayoría de las unidades académicas, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el estudio de casos, el debate dirigido, el Phillips 66, este creo que es algo de lo que todavía no hablamos, el trabajo en grupos pequeños, mapas conceptuales y los cuadros CQA. Vamos a ver algunos, vamos a quedarnos en los nuevos nombres. Bueno, la exposición o clase magistral, ya sabemos, aquí un poco el docente es el que guía, pero tenemos muchas formas y formas de estimular a los alumnos. O sea, realmente eh, esta forma de trabajar nos salvó en la pandemia. ¿Por qué? Porque gracias a esto los docentes pudimos seguir eh, desarrollando clases a través de las videoclases. Pero tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver, ¿alguien puede hablarme de alguna ventaja o desventaja que considere de la exposición oral o la famosa clase magistral? Hay mayor interacción, ¿Cómo? Perdón, no escuché. hay una mayor interacción entre el orador, o sea, el que está dando la clase y el que está escuchando. Sí, hay interacción si el profesor pregunta, porque puede no haber, o sea, si el profesor, miren, hay algunas veces que dice, bueno, el profesor habló 3 horas y fue súper aburrido. Yo digo, el pobre cerebro del profesor, ¿cómo quedó? Y el de los alumnos ni qué decir. O sea, es como para que nos agarre mal de barco realmente, hablar 3 horas continuadas, o escucharle a una persona continuada. Profe, ¿Alguien? en mi carrera, nosotros antes, cuando yo me recibí en el 2002, Ujú. eran los exámenes orales. Ajá, Ahora, sí, este año, casi todo es selección múltiple. Y de ajá, repente tenemos exposiciones ahora en actuación notarial en escribanía. Y el ajá. pánico escénico de la gente, de los compañeros, es terrible. A la mitad le cuesta. O sea, esa Sí, sería una desventaja, ¿verdad? una desventaja, exactamente. Eh, Profesor, Pero sí. la pregunta, ¿cuál fue? ¿Ventaja o desventaja? No entendí. Las dos, porque estamos analizando pros y Ah, contras. Ahora estamos haciendo el mismo ejercicio que hicimos con las actividades del aprendizaje. Antes venía acá. profesor, No, esta, vos manejas. esta exposición oral se puede considerar como el método conductista. No, mira, para que un método sea conductista, lo que persigue, andate siempre a su nombre, lo que busca el conductismo es una modificación de la conducta, simplemente, ¿sí? Entonces, si vos me decís esto, yo voy a hacerlo dentro del método conductista, probablemente vayas a estar trabajando muy fuerte sobre objetivos de tipo procedimental, que lo que va a hacer es cambiar la forma de hacer algo de una persona, ¿sí? Entonces, para que sea conductista, se centra en la modificación de la conducta, simplemente es eso. Y para eso podemos tener varias actividades, ¿verdad? Varias estrategias. Pero cuando hablamos de conductismo, hablamos de el cambio de la conducta. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Otras ventajas o desventajas, yo digo, como docente cansa muchísimo. Eso le digo. Siempre digo de las clases magistrales, son súper extenuantes, se tarda mucho tiempo en preparar, ¿verdad? Y también neurológicamente hablando, no sé si es la mejor opción porque la atención se diluye muchísimo si es que es muy larga la clase. Saben que la atención plena está a los 15 minutos, a la media hora ya tenemos un 40% y a las 1 hora ya
apenas un 15% podemos enfocar la atención porque ya estamos cansados. ¿Verdad? O sea, que esto que estamos haciendo ahora es un esfuerzo supremo que estamos tratando de mantener la coherencia con lo que estamos hablando, ¿verdad? Es mucho más complicado. Entonces, por eso, esa sería otra, de mi parte, una desventaja, que es un poco cansador, tanto para el que escucha como para el que habla, si es muy largo. Bueno, después tenemos el Profesor, y estudio. sabes que también hay otra cuestión de que los profesores, normalmente los que no quieren hacer eso que vos mencionás, dar clases, le dan a los alumnos la tarea de que ellos desarrollen la clase y ellos sean los profesores. Entonces ahí el profesor, digamos, le da los roles al alumno y es el alumno quien debe desarrollar o exponer y demás. Entonces también ahí sería una suerte de también, digamos, el cambio de roles que hace el docente. Sí, está bien hacer un cambio de roles cuando ya se practicó. Pero a mí me ha tocado ver profesores que desde el inicio, yo vi esto, no voy a obviamente decirlo, pero desde el inicio del semestre ya distribuyó, ya armó su grupo de trabajo, distribuyó todita su grilla que tiene que desarrollar en el semestre, le asignó a los grupos y entonces el profesor lo único que hace es sentarse a escuchar la exposición grupal de Eso, los alumnos que explican de memoria. Yo les pregunto a ustedes así, en serio, ¿qué aprendizaje pueden tener ese tipo de grupo, por ejemplo, que va y expone de memoria? Porque ahora, Ningún tipo, profe. claro, pero eso ahora, es lo que nos enseñan, profesor, justamente sí, así. sí, O sí, sea, eso sí, yo veo como desventaja y además veo que cuando hay un, digamos, tu auditorio es numeroso, eso hacen como forma de poder llenar todo lo que deben desarrollar. Entonces la única forma que tienen es a través de esa metodología. Entonces veo ujú. como desventaja. Sí, está bien. A mí me parece muy bien el cambio de roles, pero lo que decíamos, no podemos hacer esto si no hacemos una contextualización primero. O sea, el docente tiene que preparar el terreno, tiene que plantar la semilla y después recién puede hacer eso, ¿verdad? No puede de entrada hacer. Yo estoy criticando cuando se hace de entrada, sin ningún tipo de introducción, en donde el docente, te digo que a mí me ha tocado ver docentes que no desarrollaron ninguna clase, lo único que hicieron es escuchar en la exposición de memoria de sus alumnos. Ahora, podemos entrar a discutir ahí si es que el docente cada tanto para y explica o profundiza el tema o le pregunta al resto de los compañeros y empieza a hacer dinámicas participativas. Eso es otra cosa. Vamos a delimitar muy bien los ejemplos, porque el ejemplo del que yo hablé, que estaba criticando, es aquel en donde el docente distribuyó todo su contenido y le dio a los alumnos para que expliquen de memoria, sin intervenir. ¿Sí? Eso es lo que yo critiqué. Ahora, si se hace un cambio de roles y el alumno explica cómo puede, pero el docente apoya, ayuda, profundiza en la explicación y hace que haya metodología participativa, ese es otro pitopú, como se dice en guaraní, ¿sí? Ahí hay una diferencia porque hay una estrategia metodológica que hace que haya participación. Muy bien. Esto del caso ya hablamos, debate dirigido ya hablamos también. Esto es muy, muy lindo hacer debates dirigidos cuando hay una cantidad grande de personas. Bueno, y el Philips 66, este es un recurso súper interesante cuando tenemos muchos alumnos. ¿Y qué es lo que hacemos en el Philips 66? Y como dice su nombre, se arman grupos de 6, ¿sí? La mayor cantidad posible de grupos de 6 y se analiza un documento, puede ser un texto, puede ser una lectura, y entonces los alumnos lo que hacen es discutir en ese grupo. Nosotros podemos darle preguntas guía, porque lo que yo hice fue darle a ustedes preguntas guía. No preguntas para que ustedes respondan al pie de la letra, sino para que les ayude a pensar, ¿sí? Preguntas guía. ¿Qué quiere decir preguntas guía? Yo espero que
como ustedes son 50 y algo, haya 50 y algo respuestas diferentes de la pregunta 1. Yo no espero que todos respondan igualito la pregunta 1. Cada uno va a responder de acuerdo a lo que entendió, ¿sí? Entonces, las preguntas guías bajo ninguna circunstancia espera que se responda 1 más 1 es 2. Entonces, cada grupo discute las preguntas guía que hizo el docente y después cada grupo elige un representante. Y ese representante lo que hace es pasar al frente y exponer lo que su grupo entendió. ¿Ya? Entonces, yo le doy, ¿y por qué se llama Philip 66? Y porque se arma un grupo de 6 y le damos 6 minutos para que analicen esa pregunta. Y después, inclusive, esto se puede usar como un método para que empiecen a interactuar los alumnos, podemos cambiar los grupos, ¿verdad? Cambiamos la conformación de los grupos y le damos otra tarea para analizar. Y entonces se llama 6-6 porque se divide en grupos de 6 y porque le doy 6 minutos. ¿Preguntas sobre esta actividad? Ninguna. No. Ok, avanzamos a los grupos pequeños, ¿verdad? Los alumnos trabajan en grupos reducidos para alcanzar una actividad, un objetivo de aprendizaje por consenso. Y después ya vimos los mapas conceptuales y mentales que ya los estuvimos analizando, que ya adelantamos ayer, estuvimos muy guapos. Y los cuadros CQA es una matriz y cada letra representa ¿cómo se dice? Perdón, estoy teniendo un lapsus mental. Una columna, ¿ok? La primera columna donde se va a establecer lo que ya conozco del tema. Esto es muy útil para hacer justamente una recuperación del conocimiento previo, ¿ok? Entonces, la primera columna voy a poner todo lo que conozco del tema. Esa es C, ¿sí? Conozco. Después, en la segunda columna, voy a trabajar la Q, que es quiero aprender. Y aquí podemos trabajar con los alumnos las expectativas, donde ellos van a poner qué es lo que desearían conocer, qué es lo que desearían hacer para conocer. Y una vez que termine la actividad, entonces pasamos a responder la tercera columna que vendría a ser qué es lo que aprendí. ¿Sí? Entonces, en un primer momento llenamos las dos primeras columnas, que es qué es lo que ya sé del tema y cómo me gustaría aprender o qué me gustaría aprender de ese tema. ¿Sí? Y al final llenar la columna de qué es lo que aprendí, porque de esa manera también el alumno hace consciente lo que aprendió. Y de esa manera ustedes pueden tener, digamos, una matriz que le den a cada alumno, o inclusive pueden hacer por grupos para que llenen esto y ustedes tienen una evaluación cualitativa de su grupo curso. Bueno, esta es una estrategia sumamente interesante. Yo creo que esto lo vamos a poner en práctica en el siguiente módulo. Esta metodología se denomina Flipped Classroom por su nombre en inglés o aula invertida en castellano y tiene una secuencia didáctica, ¿sí? Esta es una de las actividades de las metodologías mal entendidas y mal aplicadas. ¿Por qué les digo mal aplicadas? La vez pasada, justamente me había comentado una compañera de trabajo que está haciendo una maestría, que su profesora, Ñamdeco, hizo Flipped Classroom. Y le dije, en serio, le dije, ¿y cómo encargo? Y nos dio todos los temas y nosotros tuvimos que exponer sobre el tema. Así, le dije, eso no es Flipped Classroom. Nunca le dije, eso no. Les estafó mal la profesora, le dije, eso no se hace así. Eso tiene una secuencia, porque hay 3 momentos que se tienen que trabajar para una aula invertida.
Y sí es una metodología que se utiliza mucho en la educación a distancia porque mezcla, vamos a decir sobre todo en la educación híbrida, donde vamos a mezclar actividades dentro y fuera del aula. ¿Sí? Entonces vamos a ver que vamos a tener algunas capacidades que vamos a trabajar dentro de la clase y vamos a tener otras capacidades que vamos a trabajar fuera de la clase. Y si ustedes se fijan en esta diapositiva, fíjense que las capacidades que trabajamos en clase, por ejemplo, tienen que ver con crear, evaluar, analizar y aplicar. Y lo que trabajamos en la casa es lo que el alumno va a hacer por sí solo, que va a hacer recordar o comprender. ¿Ok? Entonces una metodología muy interesante, sumamente novedosa, pero tenemos que aplicarla adecuadamente. Y para ello, fíjense los pasos. El alumno primero tiene que estudiar los contenidos que le envía el profesor fuera del aula. El profesor puede facilitar, por ejemplo, videos educativos, puede facilitar materiales de lectura, podcast o mismos materiales, por ejemplo, la presentación del docente. Y luego de eso se tiene un encuentro presencial en clase. Pero aquí el docente, antes de este encuentro presencial, tiene que evaluar qué es lo que los alumnos aprovecharon y qué es lo que los alumnos no percibieron o no pudieron percatarse. Y sobre esa evaluación hace el encuentro presencial. Entonces, secuencia 1, da los materiales, eso el alumno puede hacer en su casa. Lee por primera vez, trata de entender y hace la evaluación del docente, una evaluación formativa. Entonces, el docente, en base a los resultados de la evaluación formativa que se tomó después de darle los materiales, pero antes de la clase presencial, en base a esos resultados, prepara su clase presencial. ¿Y qué es lo que hace en la clase presencial? Ahí tenemos el punto 2. Se aprovecha para aclarar las dudas, se profundiza los conceptos que el docente ya previamente, mediante su evaluación, determinó que faltaban, se realizan actividades de aplicación práctica, como resolver problemas, estudio de casos, debates o simulaciones, y el docente lo que hace es un rol de guía permanente, esclareciendo las dudas que pudieran haber existido ya en la primera etapa anterior. ¿Sí? Entonces, esto requiere de mucha disciplina de los alumnos, porque los alumnos tienen que no solamente leer, sino que tienen que hacer todas las actividades previas. Y los alumnos tienen que rendir también, tienen que hacer esa actividad evaluativa que el docente va a utilizar como un insumo para la preparación de una clase presencial. ¿Ok? Entonces, estas son las tres, digamos, la secuencia de los tres momentos. Un primer momento antes de la clase. Un primer momento en donde, ¿qué es lo que hace el docente? El docente elige un tema, prepara los recursos digitales, que pueden ser videos, pueden ser lecturas, pueden ser presentaciones, define los objetivos y en base a esos objetivos va a elaborar un cuestionario y distribuye el material. ¿Ok? El alumno que hace en ese primer momento mira los recursos, estudia los recursos y elabora el cuestionario que le va a servir al docente como insumo para su clase presencial, que va a ser el segundo momento. Aquí pasamos al segundo momento, que es durante la clase. Lo que vimos hasta ahora era antes de la clase. Ahora vamos a durante la clase. ¿Qué es lo que hace el profesor durante la clase? Aclara dudas, guía el aprendizaje,
Todo esto en base a a las respuestas que los alumnos dieron en su cuestionario, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el alumno durante las clases? Y realiza las actividades que propone el docente. Y aquí llegamos al tercer momento, y no por eso menos importante, que es el momento de cierre o evaluación. Y este momento puede darse también en clase o puede darse ya en la casa. Una vez que tenemos nuestro encuentro presencial, nuestro después de clase va a hacer que el docente ofrezca más recursos adicionales, o sea, le va a dar otros recursos más aparte de los que ya le dio para que pueda profundizar su entendimiento, motivarles para que justamente sean curiosos y utilicen esos otros recursos, y revisa los proyectos que los alumnos desarrollaron. ¿Qué es lo que hace el alumno en su casa? Utiliza esas herramientas y puede realizar algunos trabajos colaborativos con sus compañeros y para ello ya va a aplicar lo que conoce. Entonces, fíjense cómo acá está muy claramente determinado el proceso que debe seguir una planificación de una clase invertida. Y yo quiero que ustedes me hablen un poco de esto, porque no creo que no tengan ningún comentario sobre esta metodología. ¿Qué les parece? ¿Ustedes conocían, sabían que tenía todas estas partes un aula invertida? ¿Y qué les parece el orden y cómo se puede aplicar de forma híbrida, o sea, de forma virtual y presencial? ¿Qué opinión les merece? Está interesante, profe. Requiere mucho nomás que los alumnos realmente hagan su parte, porque si uno da la tarea de que ellos lean y cosas así, después vos preparás tu clase como que ellos vengan ya todo con los conocimientos, con la preparación, y resulta que no leyeron o no estudiaron, entonces va a realmente ser muy Sí. difícil avanzar. Ahí es una pérdida de tiempo Profe, para los alumnos. profe, Sí, Luis. a mí me tocó aplicar en el colegio esa técnica a la aula invertida y depende mucho de cómo planteamos nosotros. Imagínate que a nosotros los grandes nos cuesta muchas veces hilar las directivas del docente, ¿verdad? Ujú. Imagínate el chico. Entonces, generalmente de acuerdo a cómo nosotros proponemos la situación, ellos investigan. Cuando vos le hablas de que la siguiente clase va a ser un debate campal sobre un tema X que vos estás diciendo y que se preparen para investigar, porque vamos a ver quién se encargó de leer más artículos o más información referente a eso. Entonces, ese le vuelve loco a ellos, ¿verdad? Cuando vos planteas la clase como si fuese que, bueno, vamos a ver quién tiene la razón, más o menos como en una corte. Ujú. Ahí las cosas cambian, o sea, depende mucho de cómo planteas nomás el aula invertida. Si vos le das nomás el tema como tarea para que a la clase que viene, en vez de que sea la clase convencional, se convierta en una clase de debate, nomás no te van a pelotear. Pero si le propones como un desafío, tiene mucho que ver el tema también. El tema tiene que ser así picante para que ellos se enciendan y quieran hacer, ¿verdad? Pero Ujú. se logra, profe, ¿no? Es una técnica excelente. Una vez más, tiene mucho que ver la decisión que el docente tome para ver qué metodología va a proponer, ¿verdad? Y aparte, como vos decís, hay temas que se, se prestan más para esta metodología. Bueno, y lo que quería significar nomás es que muchas veces por desconocimiento creemos que tirarle en los materiales al alumno y leer por adelantado es Flipped Classroom, no es eso. Acuérdense que acá hay una secuencia en donde debe haber una primera exposición del alumno a los conocimientos y una evaluación previa, ¿sí? Y en base a esta evaluación, el docente va a preparar su clase presencial. Y después se pueden plantear las actividades de refuerzo, una vez que se trabajó todo eso en casa. O sea, esa es la secuencia lógica del aula invertida. Profesor, y con respecto a ese tema también,
lo que comentó el compañero de ofrecerle a los alumnos, ¿verdad? Esa motivación. También está la otra cara de la moneda, que es justamente ahí vas a tocar la sensibilización que hoy en día hay. Porque hoy en día ya no puedes decir muchas cosas porque también te atacan por ese lado como docente, o sea, tenés que limitarte ciertamente a tu tema y no explayarte más, porque después ya vienen los padres, ya vienen el equipo técnico, ya vienen millones de personas a involucrarse en tu clase y ahí es donde está el problema. No sé qué opinas al respecto, pero es un tema bastante sensible que hoy estamos teniendo. Totalmente, por eso decía justamente, Yasmin, que depende mucho o sea, que hay temas que se prestan más para cierto tipo de metodologías, ¿verdad? Y sí, tenemos que ser lo suficientemente sensibles y flexibles para poder eh, manejar sobre todo algunos temas, digamos, muy difíciles, ¿verdad? Ahora está todo este tema de género y compañía, ¿verdad? Que causa mucha división sobre todo en las opiniones de las personas. Entonces lo mejor siempre es fundamentar todo con documentos. O sea, el profesor siempre tiene que tratar de, no quiero ser autorreferente, pero si voy a poner una idea, decir quién dijo esa idea o explicar de dónde se trajo ese modelo. No es que eso salió así de la nada o surgió nomás o son ideas del profesor, sino que eso existe y de dónde, cómo es más fácil ubicar eso. Por un lado, siempre usar referentes teóricos. Y por otro lado, hacer esto de, bueno, esta capacidad que quiero trabajar con ustedes les va a servir para esto. O sea, contextualizo siempre dónde les va a servir, cómo les va a servir, de qué manera ellos van a poder utilizar esa capacidad que es un poco nuestro objetivo lograr con ellos. Para que no sea una cuestión que algunas veces ocurre que los alumnos piensan que eh, es antojo nomás del profesor, o sea que el profesor puso nomás ese tema y está nomás ahí, sino que darle un sentido a eso. Y por eso es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar cualquier tipo de metodología, siempre dejar muy claro esto. ¿Para qué vamos a hacer eso? O sea, nunca es redundante explicarle a los alumnos, y a mí me ha tocado ver, así como soy crítico también voy a decir las cosas buenas, me ha tocado ver a profesores que en cada clase que preparan eh, ¿cómo se dice? Una presentación, esa presentación empieza siempre con un objetivo. Y dice, en esta clase vamos a y empieza a poner los objetivos de aprendizaje. Eso es importante. Y decirle a los alumnos, bueno, y para lograr este objetivo vamos a trabajar un debate. Y el debate va a ser esto, ¿verdad? La metodología, explicar la metodología. Eh, es muy importante esto que les voy a decir ahora, porque hace que el alumno se sienta respetado. Si el docente viene y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es como si fuese que ellos se sienten como un ganado. Como que nosotros traemos nomás actividades y les vamos a mandar a hacer actividades porque sí, ¿verdad? Y nos tienen que obedecer porque somos sus profesores. Sin embargo, si nosotros les explicamos, les decimos, bueno, este es el tema que nosotros queremos desarrollar y estos son los objetivos que queremos conseguir, y entonces para eso vamos a hacer esto. Proponerle eso, explicarle lo que vamos a hacer es una profunda demostración de respeto hacia ellos y es algo que realmente va a sensibilizarles, ¿verdad? Y entonces, siempre empezar, ¿verdad? Con una actividad introductoria donde pueda rescatar los conocimientos previos y, por supuesto, mostrarle a los alumnos para qué les va a servir, puede servir como una buena motivación. Entonces, una vez que hice esa introducción, paso a la segunda fase que vendría a ser el desarrollo. Entonces, ahí nuevamente explico qué metodología voy a utilizar, soy muy específico con lo que quiero, establezco los roles, si es que vamos a hacer cambio de roles o si vamos a hacer actividades o las reglas del trabajo. Y lo más importante de todo
proporcionar la guía o el instructivo para que el alumno entienda lo que queremos. Y por eso es tan importante el uso de las rúbricas, que es la herramienta que yo les acabo de mostrar en los dos trabajos. ¿Por qué es importante la rúbrica? Porque en la rúbrica está muy bien definido el criterio que el docente va a calificar. Y esa rúbrica tiene que ir en línea con las indicaciones que el docente dio. Entonces el alumno al leer la rúbrica ya sabe cómo tiene que ser su trabajo, ya le queda claro. Y eso es lo que hoy en día se propugna mucho el uso de esta herramienta. ¿Para qué? Para eliminar ese sesgo de que el alumno piense, ah, no, el profesor me bajó el puntaje porque no me quiere, o el profesor me bajó nomás el puntaje. No, porque ahí está especificado cada criterio y otra vez cada criterio tiene una escala en donde debajo de esa escala se describe el nivel de ejecución que el alumno debe conseguir para poder alcanzar esa nota en la escala. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo rica que es la rúbrica es algo destacable porque por un lado le clarifica a los alumnos lo que queremos y por otro lado también el alumno ya sabe qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, estos son lo que nosotros, las guías, los instructivos son las guías didácticas, por ejemplo, las guías de las actividades. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte introductoria de nuestro curso, tenemos la guía didáctica del curso, donde están una presentación de todos los docentes, los objetivos del curso, y después otra vez cada módulo explicado, ¿verdad? In extenso, eso es una guía didáctica del curso. Aplicamos entonces la metodología, los organizamos y estamos siempre mirando, podemos inclusive trabajar con ellos, estar ahí facilitándoles siempre y siempre retroalimentarlo, orientar a los equipos. También es importante la socialización, que cada equipo, si es que formamos equipo, que cada equipo pueda expresar lo que consiguió. Porque por más que sea el mismo tema, por más que sea, vamos a decir, la misma edad, las mismas características del grupo curso, cada grupo va a tener una visión diferente. Entonces, es importante escucharla a todos. Y para eso podemos usar las plenarias para poder socializar las experiencias y las conclusiones de aprendizaje. Y también siempre es importante tener una guía de estas actividades. Por eso un poco yo les decía esto de tener esta presentación como una guía para poder saber, tener a mano las diferentes metodologías. Y en el último momento, el cierre es algo muy importante porque nos permite ver qué tanto hemos cumplido los objetivos. Y esto lo podemos hacer desde una perspectiva formativa o podemos hacerlo también desde una perspectiva sumativa. O sea, podemos combinar inclusive las evaluaciones para ver, tal vez yo puedo hacer una evaluación formativa para ver qué es lo que falta ajustar, hago unos ajustes y después hago mi evaluación sumativa, ¿verdad? De esa manera estoy tratando de que los alumnos puedan rendir lo mejor posible, por ejemplo. Es muy importante realizar una evaluación participativa donde cada alumno pueda expresar, y es algo que nosotros los docentes no solemos hacer una evaluación de los alumnos. O sea, preguntarles, yo voy a hacer ahora, antes de cerrar, por eso quiero ir cerrando esto, los alumnos deben poder también evaluarle al docente. Eso es muy importante para el manejo del docente y también, como decíamos, para que el alumno se sienta escuchado, para que el alumno se sienta respetado y se sienta una persona adulta capaz de emitir una opinión y que esa opinión es escuchada. Entonces, esto es algo que no siempre el docente quiere hacer. Evaluar el desempeño individual y grupal según criterios y retroalimentar finalmente cerrando la clase. Bueno, esto vamos a ver después, las rúbricas de evaluación. Vamos a mirar después.
¿sí? En otro modo. Entonces, lo que yo quisiera es ir cerrando un poquitito la, digamos, la clase de hoy. Y quisiera escucharles a ustedes, por favor, pongan presente en el chat. Y quisiera esto saber de ustedes, ¿verdad? Que no es obligatorio, pero me gustaría escuchar qué fue lo nuevo que aprendieron y cómo se sintieron en la clase. Eso va a ser algo que para mí va a ser muy rico como profesional y siéntanse en la libertad de ser totalmente. Pero voy a dejar de grabar para que tengan la libertad. ¿Sí? Un ratito voy a ver la grabación. Pongan todo primero presente y después voy a cancelar la grabación. Voy a cancelar la grabación para que puedan hablar sin que eso deje evidencia. Profe, muy interesante la clase. La verdad que es muy importante el tema de la planificación y conocerle al grupo realmente. Lastimosamente a veces en la facultad nos hacen presentar ya todo el plan antes de conocerle al grupo, entonces tenés que dejar tipo un espacio para después adaptar algunas actividades, lo que se pueda. Eso es cierto, Alma. Hay que ser flexibles, ¿verdad? Vamos a ver que una cosa es lo que nosotros proponemos y después en el camino tenemos que ir ajustando. Eso es algo normal. Excelente. Gracias. Profesor, yo quiero hacer una consulta más que Sí, también. lo demás que dijo la compañera. Tengo entendido que para ser docente de nivel, de nivel escolar básico, hay que hacer Ujú. un curso de capacitación para el área de escolar básico. Es Sí, así, ¿verdad? es Porque así. como estaba explicando